Mi esposo llamó y anunció el divorcio. Dijo que solo podía hablar con su abogado. Fui a conocer a su abogada en persona. Cuando dije, sí, soy la esposa, a la abogada se le cayó el bolígrafo, llame a la policía, no se vaya. Mi esposo de 11 años me llamó un jueves por la tarde mientras yo revolvía su estofado de carne favorito y terminó nuestro matrimonio en 37 segundos exactos. Ni siquiera hizo una pausa cuando dejé caer el teléfono en la salsa. Ojalá estuviera bromeando sobre lo de la salsa. No lo estoy. Ese teléfono aterrizó justo en la olla y yo me quedé allí, viéndolo hundirse como si fuera una especie de metáfora de todo mi matrimonio, lo cual, en retrospectiva, absolutamente lo fue. Soy Aurora. Aurora Howell. Tenía 33 años, de pie en mi cocina en Neabville, Illinois, viendo mi teléfono inteligente ahogarse en caldo de res mientras la voz de mi esposo resonaba en mi cabeza. Fría, profesional, como si estuviera cancelando una suscripción, no un matrimonio. Dijo que había solicitado el divorcio. Dijo que tendría noticias de su abogada. Dijo que no debía contactarlo directamente. Todo pasaría por la abogada ahora. Y luego colgó. 37 segundos. Lo conté más tarde cuando revisé el registro de llamadas. 11 años de matrimonio reducidos a 37 segundos y un estofado de carne arruinado. El estofado, por cierto, tenía más lealtad que la que Wesley tuvo jamás. Al menos se quedó hasta quemarse. Intenté llamarlo de vuelta, directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto. Nada. Otro mensaje de texto. Nada. Me quedé en esa cocina durante casi una hora. El teléfono goteando sobre la encimera, el estofado humeando en la estufa, tratando de entender lo que acababa de pasar. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años. En una barbacoa en el patio trasero de un amigo en verano. Una de esas noches perfectas de julio en las que salen las luciérnagas y todo parece posible. Wesley tenía 26 años, encantador, ambicioso, abriéndose camino en una firma de seguros comerciales. Me hacía reír. Me hacía sentir especial. Me hizo creer que yo era la única mujer en cualquier habitación a la que entrábamos. Nos casamos un año después. Yo tenía 22 años, joven y estúpida y tan enamorada que no podía ver con claridad. Puse mi carrera en pausa. Era higienista dental. Acababa de terminar mi certificación porque Wesley dijo que tenía más sentido que yo me encargara de nuestro hogar mientras él ascendía en la escalera corporativa. Ese era nuestro acuerdo. Él se encargaba del dinero. Yo me encargaba de todo lo demás durante 11 años. Pensé que ese acuerdo funcionaba. Ahora me doy cuenta de que simplemente fui la última en saber que no era así. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Siempre están ahí, ¿verdad? Simplemente no quieres verlas. Sus viajes de negocios se habían duplicado en los últimos 2 años. Puso una nueva contraseña en su teléfono, por seguridad laboral, dijo. De repente necesitaba una membresía en el gimnasio a las 6 de la mañana. Órdenes del médico, dijo. Y yo creí cada una de sus excusas porque ¿por qué no iba a hacerlo? Era mi esposo. Confiaba en él. Ese fue mi primer error. Confiarle todo y no revisar nada. Mis manos temblaban cuando llamé a Sandy. Sandy Hayes ha sido mi mejor amiga desde la secundaria. El tipo de amiga que conduce 40 minutos a las 10 de la noche solo porque suenas rara por teléfono. Contestó al segundo timbre. Le conté todo. La llamada, los 37 segundos, la salsa. La primera reacción de Sandy fue exactamente lo que necesitaba oír. Llamó a Wesley cobarde por no poder terminar su matrimonio cara a cara. Dijo, los hombres de verdad no se divorcian de sus esposas por teléfono mientras dichas esposas están cocinando la cena. Dijo muchas otras cosas que probablemente no debería repetir, pero todas me hicieron sentir un poco mejor. Luego se puso práctica. Así es Sandy. Te deja llorar exactamente 5 minutos y luego te da un pañuelo y te dice qué hacer a continuación. Me dijo que no me quedara sentada esperando a que algún abogado me contactara. Dijo que tenía todo el derecho a saber qué estaba pasando con mi propio divorcio.
Dijo que debería ir a ese bufete de abogados yo misma y mirarlos a los ojos. Así que fui en busca de información. Wesley siempre mantenía su oficina en casa cerrada con llave. Confidencialidad del cliente, decía. Pero no era una cerradura complicada, solo una pequeña cosa de cajón de escritorio. Encontré un destornillador y la abrí en unos 30 segundos. Irónico, de verdad. 37 segundos para terminar el matrimonio. 30 segundos para empezar a descubrir la verdad. Dentro encontré papeles. Muchos. Y justo encima, un membrete. Landry and Associates Family Lab, una dirección en el centro de Chicago. Lo anoté. Iba a ir allí el lunes a primera hora. Esa noche, justo cuando pensaba que el día no podía empeorar, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Marlene. Marlene Parao, mi suegra, la mujer que había pasado 11 años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Contesté, esperando tal vez una pizca de simpatía. Quizás aún no lo sabía. Quizás se sorprendería. No se sorprendió. Lo sabía. Y no llamaba para consolarme. Marlene me dijo que siempre había dicho que yo no era lo suficientemente ambiciosa para Wesley. Dijo que él necesitaba a alguien de su nivel. Dijo que estaba segura de que me recuperaría, en ese tono condescendiente que dejaba claro que en realidad no le importaba dónde terminara. Luego colgó. No exactamente 37 segundos, pero cerca. Me senté en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo después de esa llamada. El estofado de carne ya estaba completamente arruinado. El teléfono había dejado de funcionar y algo dentro de mí había cambiado. No lloré. Pensé que lo haría, pero no lo hice. En cambio, algo se endureció. Algo se volvió silencioso y frío y muy concentrado. Marlene lo sabía. Probablemente lo había ayudado a planear esto. Y Wesley, mi Wesley, el hombre al que le había dado 11 años de mi vida, había reducido todo nuestro matrimonio a una llamada telefónica y la tarjeta de presentación de una abogada. Bien. Si quería jugar a esto a través de abogados, jugaríamos a través de abogados. Pero no iba a ser la esposa confundida y pequeña que espera junto al teléfono instrucciones. El bufete de abogados se llamaba Landry and Associates. La socia fundadora era una mujer llamada Theodora Landry. La busqué esa noche en mi computadora portátil, ya que mi teléfono era ahora un pisapapeles muy caro marinado en jugo de res. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que Theodora Landry llevaba un anillo de compromiso de $12,000 en su dedo. Y el hombre que se lo dio le había contado una historia muy interesante. Le dijo que su esposa había muerto hacía 4 años. Antes de continuar, por favor, pulsa ese botón de suscripción y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos y, sinceramente, me alegra todo el día. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, estaba a punto de convertirme en contadora forense a las 2 de la mañana. Ese jueves por la noche, después de la encantadora llamada de Marlene, no pude dormir. Mi cerebro daba vueltas en círculos, reproduciendo cada conversación, cada excusa, cada noche que Wesley afirmó que estaba trabajando. Así que hice lo que cualquier mujer racional haría a las 2 de la mañana después de que su esposo la embosca con un divorcio. Abrí mi computadora portátil y empecé a revisar nuestras finanzas. Verán, esta es la cosa sobre nuestro matrimonio. Wesley se encargaba del dinero. Ese era el acuerdo. Recuerden, él era el hombre de negocios, el hombre de los números, el que tenía el título en finanzas. Yo confiaba en él. Firmaba lo que me ponía delante. Nunca cuestioné, nunca revisé, nunca dudé. Resulta que ese fue mi segundo error, posiblemente el más grande. Se suponía que nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía alrededor de $60,000. La habíamos estado construyendo durante años. Nuestra red de seguridad, nuestro futuro, nuestra prueba de que éramos adultos responsables. Inicié sesión esperando ver ese cómodo colchón. El saldo era de $12,700. Me quedé mirando ese número durante 5 minutos sólidos, convencida de que estaba mirando la cuenta equivocada. Pero no,
Era nuestra cuenta, nuestros ahorros, y $47.300 simplemente se habían desvanecido. Empecé a revisar el historial de transacciones. Retiros durante los últimos 14 meses, siempre en cantidades que no activarían las alarmas. 2.000 aquí, 3.500 allá, transferidos a un número de cuenta que nunca había visto en mi vida. Mis manos temblaban de nuevo. Pero esta vez, no era por el shock. Era por algo más frío. Ira, tal vez, o el comienzo de la comprensión de lo mal que me habían engañado. Luego recordé mi herencia. Hace 3 años, mi padre falleció. No era un hombre rico. Trabajó 32 años en una planta de fabricación en Radford. Pero había ahorrado cuidadosamente toda su vida. Me dejó $85.000. Mi colchón, mi manta de seguridad. Lo único que tenía que era verdaderamente mío. Wesley me convenció de agregarlo como cotitular en esa cuenta por si algo me pasaba, dijo. Solo para facilitar las cosas, dijo. No lo pensé 2 veces. Debería haberlo pensado 2 veces. Inicié sesión en esa cuenta con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La cuenta de la herencia que se suponía que tenía $85.000. Saldo $2.847. $82.000 desaparecidos. De hecho, me reía a carcajadas. No porque fuera gracioso. Nada de esto era gracioso, sino porque la alternativa era gritar y no quería despertar a los vecinos. Mi esposo había robado $82.000 de la herencia de mi padre fallecido. Lo vació lentamente, con cuidado, durante los últimos 2 años y medio mientras yo sonreía y le preparaba su estofado de carne y creía cada mentira que salía de su boca. Pero esta es la cosa de estar casada con alguien que piensa que eres financieramente ignorante. Se vuelven descuidados. Asumen que nunca mirarás. No se molestan en ocultar la evidencia porque están convencidos de que no irás a buscarla. Wesley dejó un rastro de papel de 1 milla de ancho. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca me había mostrado. Cargos en joyerías y yo no había recibido ninguna joya. Restaurantes elegantes a los que nunca había ido. A Geland de Goat. Un lugar llamado Alinea donde aparentemente una sola cena cuesta más que mi presupuesto mensual de supermercado. Una floristería en River North con entregas semanales. Tampoco había visto ninguna flor. Alguien estaba recibiendo joyas, cenas caras y flores. Simplemente no era yo. Luego encontré el apartamento. Enterrado en una pila de papeles había un contrato de arrendamiento. Un apartamento en el barrio de West Loop de Chicago. $2.400 al mes, firmado hace 12 meses. No tenía idea de que este apartamento existía. Wesley nunca lo había mencionado. Y sin embargo, allí estaba, a su nombre, pagado con dinero que debería haber sido nuestro. Me recliné en mi silla e hice los cálculos en un trozo de papel porque necesitaba ver los números escritos para creerlos. Robado de los ahorros conjuntos, $47.300. Robado de mi herencia, $82.153. Total $129.453. Casi $130.000. Mi esposo me había robado casi $130.000 y yo nunca me había dado cuenta porque confiaba en él. Mi abuela solía decir algo que siempre pensé que era anticuado. Decía que una mujer siempre debería tener suficiente dinero para salir de cualquier situación. Decía que no importaba cuánto amaras a alguien. Nunca debería ser completamente dependiente de la honestidad de otra persona. Pensé en ese consejo hace 3 años cuando comencé una cuenta de ahorros secreta. Solo $200 al mes transferidos automáticamente. Dinero para imprevistos. Lo llamé dinero para irse. Mi abuela lo habría llamado así. Revisé esa cuenta. $7.200. El único dinero que sabía con certeza que era mío. El único dinero del que Wesley no sabía. La abuela tenía razón. Siempre tenía razón. El domingo por la mañana, recordé algo. Wesley tenía una bolsa de golf en el garaje. Odiaba el golf. Siempre decía que era malo para su espalda, una pérdida de tiempo.
Un deporte para gente sin nada mejor que hacer. Pero guardaba esa bolsa y nunca me dejaba tocarla. La toqué. Dentro, debajo de una toalla, había un teléfono inteligente. No su teléfono habitual. Un segundo. Oculto, secreto. La contraseña me llevó 3 intentos. ¿Su cumpleaños? No. ¿Mi cumpleaños? No. ¿El cumpleaños de su madre? Sí. Por supuesto. La influencia de Marlene se extendía incluso a su teléfono de la aventura. Los mensajes eran para alguien guardados solo como una sola letra. Te los leí todos. Mensajes románticos, mensajes de planificación, mensajes de futuro. Cuando el divorcio sea definitivo, finalmente podremos estar juntos abiertamente. Nuestra boda va a ser perfecta. No puedo esperar para empezar nuestra vida real contigo. Nuestra boda. Estaba planeando otra boda mientras aún estaba casado conmigo. Llamé a Sandy, le mostré todo. Los extractos bancarios, el contrato de arrendamiento del apartamento, el teléfono, los mensajes. Sandy miró mi hoja de cálculo del dinero robado, miró los mensajes de amor en el teléfono secreto y dijo algo que me hizo reír por primera vez desde el jueves. Dijo que mi esposo no era solo un infiel. Era un infiel con todo un plan de negocios. No se equivocaba. El lunes por la mañana, me puse mi mejor chaqueta, la azul marino que usé en el funeral de mi padre, la que me hace sentir que puedo con todo. Me maquillé con cuidado, me arreglé el pelo, me miré en el espejo. No iba a ese bufete de abogados a rogar. No iba a llorar, ni a suplicar, ni a pedir explicaciones. Iba a mirar a los ojos a la mujer que estaba ayudando a destruir mi vida. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la otra víctima. Las oficinas de Landry & Associates estaban en el piso 14 de una torre de cristal y acero en el centro de Chicago. El tipo de edificio donde todo está pulido y es caro y está diseñado para hacerte sentir pequeño. No me sentí pequeña. Me sentí furiosa. Pero mantuve esa furia bajo llave, enterrada bajo mi chaqueta de funeral y mi cuidadoso maquillaje. No iba a ser la esposa histérica. Iba a estar tranquila, profesional y completamente en control. Al menos ese era el plan. El viaje en ascensor pareció eterno. Revisé mi reflejo en las puertas espejadas. Aún compuesta, aún arreglada. ¿Bien? Iba a necesitar cada onza de compostura que tenía. La recepción era exactamente lo que esperarías de un elegante bufete de abogados de familia. Iluminación suave, obras de arte de buen gusto, sillas cómodas que probablemente costaban más que mi coche. Una joven en la recepción me sonrió como si yo fuera una cliente potencial, no una mujer cuya vida había explotado hace 4 días. Me preguntó a quién venía a ver. Le dije que necesitaba hablar con quien estuviera a cargo sobre un caso que el bufete estaba manejando, el divorcio de los Parao. Escribió algo en su computadora, revisó una pantalla, me dijo que ese caso lo estaba manejando uno de sus asociados, pero que podía ver si la señora Landry, la socia fundadora, tenía unos minutos disponibles. Sí, dije. Me gustaría hablar con la señora Landry. 10 minutos en la sala de espera. Me senté muy quieta, con las manos cruzadas en mi regazo, observando la puerta de las oficinas interiores. Había fotografías enmarcadas en las paredes, gente sonriendo, finales felices, testimonios sobre nuevos comienzos. Me pregunté cuántas de esas personas sonrientes habían sido tomadas por sorpresa como yo. Me pregunté cuántas de ellas se habían sentado en esta misma silla tratando de mantenerse enteras. Luego la puerta se abrió y salió una mujer. Theodora Landry tenía mi edad, quizás unos años más, 37, 38. Elegante de la manera en que las mujeres profesionales exitosas son elegantes. Buen traje, buena postura, buen corte de pelo. Tenía el tipo de confianza que proviene de construir algo por ti misma, de saber que eres buena en lo que haces. Sonrió profesionalmente y extendió su mano. Se la estreché. Su apretón era firme. Su sonrisa, ensayada. Me condujo a su oficina de esquina. Grandes ventanales, vista a la ciudad, diplomas en la pared, y en su escritorio, en un marco de plata, una fotografía.
Mi estómago se desplomó hasta el suelo. La foto mostraba a Teodora con un hombre. Estaban en algún tipo de evento, una gala tal vez, o una cena elegante. Ella le sonreía, y él tenía su brazo alrededor de su cintura de esa manera posesiva que tienen los hombres cuando quieren que todos sepan que esta mujer es mía. El hombre era Wesley, mi esposo. Me senté en la silla frente a su escritorio, manteniendo mi rostro completamente neutral, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. No reacciones. No muestres nada. Todavía no. Teodora estaba diciendo algo sobre entender que este debía ser un momento difícil. Mencionó que ella no estaba manejando personalmente mi caso. Uno de sus asociados se encargaba de los trámites, pero que estaba feliz de responder cualquier pregunta general que pudiera tener. Observé su rostro cuidadosamente mientras hablaba. Le dije que el nombre de mi esposo era Wesley Parao. Wesley Garrett Parao. Nada. Ninguna reacción, ningún atisbo de reconocimiento. Por supuesto que no. No había usado ese nombre con ella. Así que intenté otra cosa. Saqué mi teléfono, mi nuevo teléfono, ya que el viejo probablemente todavía estaba en un vertedero cubierto de residuos de estofado de carne, y abrí mis fotos. Dije, solo quería asegurarme de que estábamos hablando de la misma persona. Giré la pantalla hacia ella. La foto era de nuestra cena de aniversario de hace 2 años. Wesley con un buen traje, sonriendo, esa sonrisa encantadora, luciendo en todos los aspectos como el esposo devoto. Observé el rostro de Teodora mientras miraba la pantalla. El color se drenó de sus mejillas como si alguien hubiera quitado un tapón. Su mano se movió hacia el escritorio, para estabilizarse. Se sentó en su silla, no con gracia, sino como si sus piernas simplemente hubieran dejado de funcionar. Había visto esa foto de Wesley 1000 veces, pero nunca había visto a nadie reaccionar así. La voz de Teodora salió apenas por encima de un susurro. Dijo que no era posible. Le pregunté que no era posible. Dijo que su nombre no era Parao. Su nombre era Garrett. Wesley Garrett. Le dije que su nombre legal completo era Wesley Garrett Parao. Le dije que llevábamos casados 11 años. Le dije que estaba muy viva. ¿Viva? Esa fue la palabra que la rompió. Teodora me miró con una expresión que nunca olvidaré. Horror, confusión, el lento y terrible amanecer de la comprensión. Dijo que él le había dicho que su esposa había muerto hacía 4 años. Un accidente de coche. Dijo que era viudo. La habitación estaba muy silenciosa. Podía oír el tráfico desde 14 pisos más abajo. El zumbido del aire acondicionado. Mi propio corazón latiendo en mis oídos. Miré la mano de Teodora, el anillo en su dedo, un gran diamante expertamente tallado, el tipo de anillo que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente. Conocía ese anillo. Había visto los recibos de la tarjeta de crédito. Le dije que compró ese anillo con el dinero de la herencia de mi padre. Le dije que encontré los recibos. Teodora se quedó mirando su mano como si nunca la hubiera visto antes. Lenta, cuidadosamente, como si el anillo pudiera quemarla, se lo quitó del dedo. Lo colocó sobre el escritorio entre nosotras. Ninguna de las dos lo tocó. Nos quedamos sentadas en silencio por un largo momento. 2 mujeres que deberían haber sido enemigas. 2 mujeres que habían sido destruidas por el mismo hombre. 2 mujeres que se estaban dando cuenta en el mismo momento del alcance total de las mentiras que les habían contado. Teodora me miró y vi algo en sus ojos que me sorprendió. Esperaba hostilidad. Esperaba que se pusiera a la defensiva. Esperaba que me echara para protegerse, para fingir que esta reunión nunca ocurrió. En cambio, vi rabia. Rabia fría, controlada, profesional. Me miró como si estuviera viendo un fantasma, lo cual supongo que era, el fantasma de la esposa que se suponía que debía permanecer muerta. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar esto, para verificar lo que le estaba diciendo. Lo entendí. Le dije que tenía documentación, registros bancarios, todo. Anoté mi número de teléfono y se lo deslicé por el escritorio. En la puerta, me volví. Le dije que no era su enemiga.
Le dije que pensaba que teníamos el mismo enemigo. Luego me fui. Pasaron 2 días. 2 largos días en los que no supe si Teodora fingiría que nuestra reunión nunca ocurrió. 2 días en los que me pregunté si advertiría a Wesley, si lo elegiría a él por encima de la verdad, si protegería su bufete y su reputación a mi costa. No debería haber dudado de ella. El miércoles por la noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. La voz de Teodora era diferente de la suavidad profesional que había oído en su oficina. Más aguda, más enfadada. Me dijo que teníamos que reunirnos, no en su oficina. Dijo que había encontrado algo y luego dijo algo que me hizo sentarme en mi cama y agarrar el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Dijo que iba a querer sentarme cuando escuchara lo que había descubierto. Nos encontramos en una cafetería en Oak Park, territorio neutral, un lugar donde ninguna de las dos se encontraría con nadie conocido. Teodora ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado en la esquina trasera con una taza de café que no había tocado. Se veía diferente de la profesional pulida que había conocido en su oficina. Hoy no llevaba un traje de poder, solo vaqueros y un suéter, ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía una mujer que no había dormido en 2 días. Eso nos hacía 2. Me deslicé en el reservado frente a ella. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 extrañas que de repente tenían la cosa más íntima en común. Ambas habíamos sido destruidas por el mismo hombre. Yo había traído mi carpeta, todas las pruebas que había reunido, extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, el contrato de arrendamiento del apartamento, capturas de pantalla de su teléfono secreto, todo organizado, etiquetado, documentado. Sandy me había ayudado a prepararlo. Dijo, si vas a reducir la vida de tu esposo a cenizas, deberías hacerlo con la documentación adecuada. Sandy tiene un sentido del humor oscuro. Estaba empezando a apreciarlo. Teodora tenía su propia carpeta, más gruesa que la mía. Empezó a hablar y descubrí cuán profundo era el engaño de Wesley. Durante los 2 últimos días, había hecho su propia investigación. Había sacado registros de su bufete, hecho llamadas, hecho preguntas. Lo que encontró me revolvió el estómago. Wesley había solicitado específicamente que un asociado junior manejara su solicitud de divorcio, no Teodora. Había insistido en alguien más, alguien discreto, dijo, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Le dijo al asociado que era un divorcio simple de mutuo acuerdo, una separación amistosa. Su esposa solo quería salir en silencio. Su esposa, yo, la mujer que le dijo a Teodora que estaba muerta. Teodora nunca había visto los papeles, nunca supo que el nombre para O estaba conectado a su bufete. Wesley la había mantenido completamente separada de su plan legal, y ella nunca había pensado en mirar por qué lo haría. Confiaba en él, igual que yo. Luego me habló de las preguntas hipotéticas. Durante los 2 años que habían estado juntos, Wesley a veces le hacía preguntas legales, preguntas casuales enmarcadas como hipotéticas. Solo por curiosidad, decía, relacionadas con el trabajo, afirmaba. Hipotéticamente, ¿cómo protegería a alguien los activos durante un proceso de divorcio? Hipotéticamente, ¿se podrían mover fondos a cuentas que un cónyuge no conoce? Hipotéticamente, ¿cuál es la mejor jurisdicción para presentar la demanda si se quieren términos favorables? Teodora pensó que él preguntaba por sus clientes. Trabajaba en seguros. A veces se ocupaba de asuntos legales. Nunca imaginó que estaba preguntando por sí mismo. Nunca imaginó que estaba usando su experiencia para planear cómo robar a su propia esposa. Le dio respuestas. Asesoramiento legal experto y detallado. Le ayudó a planear el robo de mi herencia sin saber que lo estaba haciendo. Cuando me dijo esto, su voz se quebró un poco, solo por un momento. Luego se recompuso. Pero vi la culpa en sus ojos, el horror de darse cuenta de que había sido un arma usada en mi contra. Le dije que no era su culpa. A ella le mintieron, igual que a mí. Sacudió la cabeza. Dijo que no importaba. Dijo que debería haberlo visto. Dijo que se suponía que era lo suficientemente inteligente como para detectar a un estafador. Entendí ese sentimiento. Me había estado diciendo lo mismo a mí misma durante días.
Extendimos nuestros documentos sobre la mesa entre nosotras, manteniendo nuestras voces bajas. Dos mujeres comparando notas sobre el hombre que las había traicionado a ambas. Wesley le dijo a Theodora que su nombre era Wesley Garrett, dijo que Garrett era su apellido. Ella nunca vio su licencia de conducir de cerca. Mantenían finanzas separadas. Aún no vivían juntos. Pareja profesional, dijo. Independientes, modernos. Le dijo que su esposa, su primera esposa, la muerta, había fallecido en un accidente de coche hacía 4 años. Trágico, repentino, devastador. Dijo que había pasado años de luto antes de sentirse listo para amar de nuevo. Theodora era su segunda oportunidad. Dijo que era su nuevo comienzo. Casi sentí pena por ella. Casi. Luego recordé que había estado llevando la herencia de mi padre en su dedo durante 8 meses y la simpatía se desvaneció un poco. Ya se había quitado el anillo. Por supuesto, estaba en su bolso como una pieza de material radiactivo. No sabía qué hacer con él. Le dije que lo guardara como prueba. Podríamos necesitarlo. Las matemáticas, cuando sumamos todo, eran asombrosas. Robado de nuestros ahorros conjuntos, $47.300. Robado de mi herencia, $82.153. El anillo de compromiso, aproximadamente $12.000. El apartamento oculto, $28.800 en alquiler durante 12 meses. Cenas, flores, regalos, miles más. Mi esposo había gastado casi $150.000 construyendo una vida falsa con otra mujer usando dinero que me pertenecía a mí. Y esto es lo que realmente me impactó. Pensó que se iba a salir con la suya. Estaba tan seguro, tan arrogante, tan convencido de que yo nunca miraría, nunca cuestionaría, nunca me defendería. Pensó que podía solicitar el divorcio, quedarse con la mitad de lo que quedara, casarse con Theodora y navegar hacia el atardecer con mi dinero financiando su nueva vida. La audacia. La pura y asombrosa audacia. Theodora dijo que teníamos que ser inteligentes con esto. Las reacciones emocionales no nos ayudarían. Necesitábamos un plan. Un plan legal, documentado, hermético que destruiría a Wesley para O sin darle espacio para escabullirse. Ella no podía representarme. Conflicto de intereses obvio, pero conocía gente buena, gente astuta. Le dije que mi amiga Sandy ya me había recomendado a alguien, un abogado de divorcios llamado Douglas Finch. Su prima lo usó en una desagradable batalla por la custodia y dijo que era un pitbull en un buen traje. Theodora asintió. Dijo que había oído hablar de él, que era exactamente lo que necesitaba. Llamé a Douglas Finch esa tarde, le expliqué todo, le envié copias de toda mi documentación. Me devolvió la llamada 2 horas después. Dijo que mi esposo no iba a obtener un divorcio. Dijo que mi esposo iba a ir a la cárcel. El plan se concretó durante la semana siguiente. Sin confrontaciones teatrales, sin enfrentamientos dramáticos, solo papeleo, documentación y el lento y metódico ajuste de una soga legal. Paso 1. Yo solicitaría el divorcio con contrademandas, fraude financiero, incumplimiento del deber fiduciario, robo. Douglas se encargaría de esto. Paso 2. Yo presentaría una denuncia penal en el Departamento de Policía de Nashville. Las firmas falsificadas en esos documentos de transferencia bancaria no eran solo problemas de la Corte de Divorcios, eran delitos graves. Paso 3. Theodora terminaría el compromiso. En silencio, sin explicación, devolvería el anillo y se marcharía. No alertarlo. No darle tiempo para prepararse. No dejarle saber que los muros se estaban cerrando. Paso 4. Un aviso anónimo al empleador de Wesley sobre irregularidades en los informes de gastos. Theodora sabía cómo hacer esto correctamente, a través de los canales adecuados de una manera que no pudiera ser rastreada hasta ninguna de nosotras. Dejar que su compañía hiciera su propia investigación. Dejar que encontraran sus propias pruebas. Wesley había pasado años construyendo su castillo de naipes. Íbamos a derribarlo desde todas las direcciones a la vez. Sandy vino esa noche para escuchar el plan. Cuando terminé de explicar, se reclinó con una copa de vino y una mirada de pura admiración.
Dijo que siempre había pensado que la otra mujer sería mi enemiga. Resulta, dijo Sandy, que la otra mujer era mi mejor arma. Pasé 11 años haciendo el estofado de carne de Wesley, planchando sus camisas y apoyando su carrera. Estaba a punto de descubrir que también sabía leer un extracto bancario y contratar a un buen abogado. Douglas presentó los papeles un viernes por la tarde. Wesley Parao no tenía idea de que su doble vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar. No tenía idea de que las dos mujeres que había traicionado estaban trabajando juntas. No tenía idea de que cada mentira que había contado estaba documentada, catalogada y lista para ser usada en su contra. Para cuando se diera cuenta de que estaba atrapado, no quedaría ninguna puerta por la que escapar. Lo hermoso de Wesley Parao era su arrogancia. Estaba tan convencido de su propia inteligencia, tan seguro de que era más listo que todos a su alrededor, que nunca vio venir la avalancha hasta que lo sepultó. Comenzó 19 días después de esa primera llamada, un martes por la noche. Teodora se encontró con Wesley para cenar en su restaurante favorito, un lugar italiano de lujo en River North, donde los camareros conocían su nombre y su pedido habitual. Él pensó que era una velada romántica. No tenía idea de que era una ejecución. Ella estaba tranquila, fría, distante de una manera que lo puso nervioso, aunque intentó no mostrarlo. A Wesley no le gustaba cuando las mujeres no se comportaban como él esperaba. Le descuadraba los cálculos. A mitad de los aperitivos, Teodora metió la mano en su bolso y sacó el anillo de compromiso. Lo colocó sobre el mantel blanco entre ellos, justo al lado de la cesta del pan. Le dijo que había cambiado de opinión. El compromiso había terminado. El rostro de Wesley pasó por unas 6 expresiones diferentes en 3 segundos. Confusión, incredulidad, ira, miedo, y luego, porque era Wesley, intentó usar su encanto. Le preguntó qué pasaba, qué había hecho, prometió que podía arreglarlo, fuera lo que fuera. Teodora se levantó, tomó su bolso y lo miró con una expresión que podría haber congelado el vino en su copa. Dijo adiós. Solo esa palabra. Luego salió del restaurante y nunca miró atrás. Wesley la llamó 37 veces esa noche. Ella no contestó ni una vez. 37 llamadas, el mismo número de segundos que él había usado para terminar mi matrimonio. Aprecié la simetría. Al día siguiente, intentó llamarme. Mi número estaba bloqueado. Intentó enviarme un correo electrónico. Mi correo electrónico rebotó. Incluso pasó en coche por nuestra casa en Nashville, pero yo no estaba allí. Me estaba quedando con Sandy hasta que las cosas se calmaran. Wesley Parao estaba acostumbrado a tener el control. De repente, no podía contactar a nadie, no podía obtener respuestas, no podía entender por qué su vida cuidadosamente gestionada se le escapaba de las manos. Ese fue el día 17. Para el día 18, las cosas empeoraron. Un notificador encontró a Wesley en su oficina, justo allí en su escritorio frente a sus compañeros de trabajo, le entregaron un sobre grueso de documentos legales. Probablemente esperaba papeles de divorcio estándar. Lo que recibió fue una declaración de guerra, contrademandas por fraude financiero, documentación de transferencias no autorizadas, copias de firmas falsificadas, registros del apartamento oculto, el teléfono secreto, la segunda vida que pensaba que nadie conocía. Sus manos temblaban cuando terminó de leer. 3 de sus compañeros de trabajo lo vieron palidecer. Uno de ellos le preguntó si estaba bien. No respondió. El día 20 trajo el siguiente golpe. El jefe de Wesley, un vicepresidente regional llamado Frank Castellano, lo llamó a una sala de conferencias. Había habido un aviso anónimo, dijo Frank. Preocupaciones sobre irregularidades en los informes de gastos. El procedimiento estándar requería una auditoría interna. Wesley sería suspendido con sueldo a la espera de los resultados de la investigación. Debería recoger sus pertenencias personales e irse a casa. Wesley intentó mantener la calma, insistir en que era un malentendido, un error, probablemente solo un error administrativo en algún lugar. Frank asintió cortésmente y hizo que la seguridad lo escoltara hasta el ascensor. La auditoría duró 9 días. 9 días de Wesley sentado en su apartamento oculto. No podía volver a casa en Nashville.
No podía enfrentarse a la casa vacía que ya no era realmente suya, tratando de averiguar qué había salido mal. Todavía no sabía que Teodora y yo habíamos comparado notas. Todavía no sabía que estábamos trabajando juntas. Pensaba que eran problemas separados, desastres no relacionados, una racha de mala suerte que eventualmente cambiaría. Estaba equivocado. Día 29, la auditoría se completó. Encontraron todo. $34.000 en informes de gastos fraudulentos durante los últimos 3 años. Cenas falsas con clientes, reclamaciones de kilometraje inventadas, reembolsos por viajes de negocios que nunca realizó. Wesley había estado desfalcando a su empleador de la misma manera que me había estado desfalcando a mí. Pequeñas cantidades repartidas en el tiempo, seguro de que nadie miraría lo suficientemente de cerca como para darse cuenta. Fue despedido de inmediato, escoltado fuera del edificio por segunda vez, esta vez sin la cortés ficción de una investigación pendiente. Su computadora fue confiscada. Sus archivos fueron marcados para revisión. Su nombre fue añadido a una base de datos de la industria de empleados despedidos con causa. 15 años de ascender en la escalera corporativa y Wesley Parao se estrelló contra el suelo en una sola tarde. Día 30. Su antiguo empleador presentó su propia denuncia penal. $34.000 en fraude. Querían su dinero de vuelta y querían que fuera procesado. Día 32. Wesley recibió una llamada telefónica que hizo que las demás parecieran inconvenientes menores. Agente federal, FBI, División de Delitos Financieros. Las transferencias de mi cuenta de herencia habían cruzado líneas estatales. El dinero se movió a través de una cuenta en Wisconsin antes de aterrizar en la cuenta oculta de Wesley. Eso lo convertía en fraude electrónico. El fraude electrónico es un delito federal. Los delitos federales significan prisión federal. El agente dijo que les gustaría que Wesley viniera a declarar. Wesley llamó a un abogado. El abogado le dijo que se preparara para la posibilidad de un arresto. Día 35. Marlene Parao recibió una carta. Había sido CEO firmante en una de las líneas de crédito de Wesley hacía 3 años, una formalidad, pensó en ese momento. Su exitoso hijo necesitaba un poco de ayuda con su historial de crédito. ¿Y qué madre no ayudaría a su niño de oro? Ahora los acreedores le informaban de una posible responsabilidad por fraude. Su nombre estaba asociado a cuentas que habían sido utilizadas en la comisión de delitos. Podría ser llamada como testigo. Podría enfrentarse a su propia exposición legal. Marlene me llamó esa noche, la primera vez que hablábamos desde su llamada regodeándose la noche que Wesley anunció el divorcio. Su voz era diferente, más pequeña, más vieja. Preguntó si era verdad, lo que Wesley había hecho, lo que había robado, sobre lo que había mentido. Podría haber sido cruel. Podría haberle recordado como me dijo que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Podría haberle devuelto sus palabras y disfrutar viéndola ahogarse en ellas. En cambio, simplemente le envié las pruebas. Extractos bancarios, registros de transferencias, las firmas falsificadas, los mensajes de su teléfono secreto. Dejé que los documentos hablaran por sí mismos. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo 4 palabras que nunca esperé oír de Marlene Parao. Dijo que se equivocó conmigo. Dijo que se equivocó con él. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento. Y viniendo de Marlene, eso era algo. Día 46, 7:14 de la mañana. Wesley estaba en su apartamento oculto en el West Loop, bebiendo café y tratando de averiguar cómo salvar algo, cualquier cosa, de los restos de su vida. Todavía tenía su encanto, se dijo a sí mismo. Podía salir de esto con la palabra. Siempre lo había hecho antes. Llamaron a la puerta. 2 detectives de paisano, placas a la vista, orden de arresto en mano. Wesley Parao, está usted arrestado por falsificación, robo y fraude financiero. Tiene derecho a permanecer en silencio. Le dejaron ponerse los zapatos. Le dejaron dejar su taza de café. Luego lo esposaron, lo llevaron a través del vestíbulo de su caro edificio de apartamento secreto y lo metieron en la parte trasera de un coche sin distintivos. Sus vecinos miraban desde sus puertas.
Una mujer que paseaba a su perro se detuvo a mirar. Alguien tomó una foto con su teléfono. Wesley preguntó si podía llamar a su madre. El detective dijo que podía llamar desde la comisaría. Llamó a Marlene esa tarde, su única llamada desde la cárcel del condado. Su voz se quebró cuando le pidió dinero para la fianza. $20,000, se lo devolvería. Dijo que solo necesitaba ayuda. Por favor, mamá. Por favor. Marlene Parao había pasado 63 años defendiendo a su hijo, excusando su comportamiento, culpando a todos los demás por sus fracasos. Me había mirado a los ojos en mi propia boda y me había dicho que más me valía cuidar bien de su chico. Pero hay algunas cosas que ni una madre puede pasar por alto. Algunas mentiras demasiado grandes para explicar. Algunas traiciones que finalmente, rompen décadas de ceguera voluntaria. Le dijo a Wesley que no podía ayudarlo. Le dijo que no lo ayudaría. Luego colgó. La primera vez en su vida que Marlene Parao le negó algo a su hijo. La primera vez que lo vio con claridad. La primera vez que eligió la verdad sobre la lealtad. Wesley pasó 3 noches en la cárcel del condado antes de poder conseguir la fianza a través de un fiador. 3 noches en un colchón delgado bajo luces fluorescentes, rodeado de gente a la que no le importaba su encanto, ni sus excusas, ni sus gustos caros. 3 noches para darse cuenta de que esta vez no iba a salir de nada hablando. Si esta historia te ha conmovido en algo, por favor, hazme un pequeño favor. Pulsa ese botón del me gusta y deja un comentario abajo. Realmente ayuda más de lo que crees, y leo cada uno de ellos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. El proceso legal duró unos 6 meses. Audiencias, mociones, negociaciones, retrasos. Las ruedas de la justicia giran lentamente, pero giran. Wesley contrató a un abogado defensor con lo último de su dinero accesible. Cuando se acabó, consiguió un defensor público. La defensora pública era joven, sobrecargada de trabajo y honesta. Miró las pruebas contra su cliente y le dijo la verdad. Podía luchar contra esto, ir a juicio, probar suerte con un jurado. Pero si perdía, y probablemente perdería, se enfrentaría a cargos federales además de los cargos estatales. Solo el fraude electrónico podría significar 20 años. Combinado con la falsificación, el robo, el fraude al empleador, podría pasar el resto de su vida útil tras las rejas. O podría aceptar un acuerdo de culpabilidad. Wesley Parao se declaró culpable de falsificación y robo de más de $100,000. A cambio, los cargos federales fueron retirados. Su antiguo empleador acordó no presentar cargos penales adicionales a cambio de una restitución total. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y fijó una fecha para la sentencia. Fui a esa audiencia. No hablé. No estaba obligada a hacerlo y, sinceramente, no tenía nada más que decir a Wesley Parao. Solo quería observar. Se paró ante el juez con un mono naranja. Los trajes caros habían desaparecido. La sonrisa encantadora había desaparecido. El hombre que había controlado mi vida durante 11 años parecía más pequeño de alguna manera. Cansado, derrotado. La sala del tribunal estaba casi vacía. Sin familia, sin amigos, sin partidarios, solo Wesley, su defensora pública, el fiscal, yo y algunos habituales del juzgado aburridos. Marlene no estaba allí. Me había escrito la semana anterior, una carta corta, escrita a mano, diciendo que no podía obligarse a mirar. Dijo que había pasado toda su vida poniendo excusas por Wesley y que ya había terminado. Dijo que no esperaba el perdón, pero quería que supiera que finalmente veía la verdad. Leí esa carta una vez, la doblé, la guardé en un cajón. No sé si alguna vez perdonaré a Marlene Parao, pero entendí por qué no estaba en esa sala del tribunal. Algunas cosas son demasiado dolorosas de presenciar, incluso cuando sabes que son necesarias. El juez leyó los cargos, leyó las pruebas, le preguntó a Wesley si entendía las consecuencias de su declaración. Wesley dijo, sí, su señoría. Su voz era apenas audible. La sentencia llegó, 6 años en una prisión estatal. Elegible para libertad condicional después de 4 años con buen comportamiento. Se ordenó la restitución total.
$129.453 para mí. $34.000 para su antiguo empleador. El mazo cayó. Dos alguaciles se adelantaron. Wesley miró hacia atrás a la sala del tribunal, hacia mí, una última vez. No sé qué buscaba. ¿Perdón? ¿Pena? ¿Alguna señal de que todavía me importaba? No le di nada. Ya había tomado suficiente. Se lo llevaron por una puerta lateral. Y así, sin más, se acabó. La incautación de bienes tardó unas semanas más. El apartamento oculto de Wesley fue vendido, los ingresos se destinaron a su restitución. Su coche, un Lexus del que estaba tan orgulloso, fue subastado. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y distribuidas. Cada escondite secreto, cada fondo oculto, cada dólar robado fue rastreado y reclamado. Me quedé con la casa en Nashville. Recuperé mi herencia, o al menos lo que se pudo recuperar. Obtuve una parte de su pensión, que no era mucho dado su despido, pero era algo. Más importante aún, obtuve mi libertad. Theodora Landry salió de todo el lío con su reputación intacta. Había cooperado plenamente con la investigación, proporcionado documentación, testificado sobre las preguntas hipotéticas que demostraban la premeditación de Wesley. El Colegio de Abogados del Estado revisó su implicación y concluyó que era una víctima, no una conspiradora. Su bufete sobrevivió. Su carrera sobrevivió. Ahora era más inteligente y más cautelosa, pero seguía en pie. Intercambiamos exactamente un mensaje después de la sentencia. Le envié un mensaje de texto con 2 palabras. Se acabó. Ella respondió con 2 palabras propias. Justicia servida. Nunca nos hicimos amigas. Demasiada historia extraña entre nosotras para eso. Pero había un respeto allí, un reconocimiento. Ambas habíamos sido engañadas por el mismo hombre, y ambas habíamos elegido luchar en lugar de desvanecernos. A veces, las personas que deberían ser tus enemigas resultan ser tus aliadas. La vida es extraña de esa manera. Sandy vino la noche después de la sentencia. Trajo vino y comida tailandesa y su particular marca de optimismo agresivo. Levantó su copa e hizo un brindis por los nuevos comienzos, dijo. Y porque el karma es real. Me reí. La primera risa real y completa que había tenido en meses. Se sintió bien. Se sintió como si algo se aflojara en mi pecho. Un peso que había estado cargando finalmente se posaba. Sandy me dijo que siempre había dicho que la mejor venganza era vivir bien. Luego hizo una pausa y añadió que quedarse con su pensión también era una venganza bastante buena. Ambas funcionaban, dijo. Volví a trabajar unas semanas después. Higienista dental, la carrera que había puesto en pausa durante 11 años mientras apoyaba el ascenso de Wesley en la escalera corporativa. Resultó que mi certificación todavía era válida. Resultó que todavía era buena en mi trabajo. Resultó que lo había extrañado más de lo que me daba cuenta. Adopté un gato del refugio. Un atigrado naranja gruñón con una oreja mordida y una expresión permanente de juicio. Sandy sugirió que lo llamara Justicia. Pensé que era cursi, pero se quedó. Justicia. El gato se sienta en el alféizar de mi ventana la mayoría de los días, observando pájaros y juzgando mis decisiones de vida. Es muy bueno en ambas cosas. También empecé a ahorrar dinero. Ahorros reales esta vez, no solo $200 al mes en una cuenta secreta. Creé un fondo de emergencia, comencé una cuenta de jubilación solo a mi nombre. Aprendí a leer estados financieros y a entender a dónde iba cada dólar. Mi abuela tenía razón. Una mujer siempre debería tener suficiente dinero para salir de cualquier situación. Ahora lo tenía. Nadie volvería a controlar mis finanzas nunca más. 6 meses después de la sentencia, estaba preparando la cena en mi cocina. No estofado de carne. Nunca he vuelto a hacer ese plato, y nunca lo haré. ¿Pasta? Algo simple. Algo que era solo para mí. Mi teléfono vibró. Alerta de noticias. Algo sobre el ingreso en prisión. Eché un vistazo al titular. Wesley Paraho transferido a la instalación correccional estatal.
La sentencia comienza oficialmente. Apagué mi teléfono, revolví mi pasta, alimenté al gato. Fuera de mi ventana, el sol se estaba poniendo sobre Neighborville. El mismo vecindario donde había vivido durante 11 años, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como mío. Algunas personas pasan toda su vida esperando que aparezca el karma. Se preguntan si la justicia es real, si la gente mala alguna vez paga realmente por lo que ha hecho. Si el universo lleva algún tipo de cuenta. La última vez que vi a Wesley fue en esa audiencia de sentencia. Me miró como si esperara algo. Ira, satisfacción, tal vez incluso algún tipo retorcido de simpatía. Después de todo, habíamos compartido 11 años. Habíamos construido una vida juntos. Incluso si esa vida resultó estar construida sobre mentiras. No le di nada. Ya me había quitado suficiente. Mi dinero, mi confianza, mis 11 años que no podía recuperar. Pero no se llevó todo. No se llevó mi futuro. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Significa más de lo que sabes. Si quieres más historias como esta, te están esperando justo ahí en tu pantalla. Adelante, haz clic en una y te veré en un momento. Te va a encantar.